Empezamos en este momento la mesa de teoría jurídica contemporánea. Mi nombre es Andrés Botero, yo voy a presidir esta mesa, tengo el honor de presidirla, y el orden va a ser el siguiente. En primer lugar hablará el profesor Imer Flores, continuará el profesor Jorge Fabra, seguirá el profesor Tomás da Rosa de Bustamante y finalmente hablaré de mi persona. Empezaríamos con la conferencia del profesor Imer Flores Mendoza. El título de la conferencia es ¿El derecho un artefacto? El profesor Imer Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho también por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor Imer Flores, 15 minutos, somos su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Voy directo al grano porque el tiempo va a estar muy corto. Entonces, de entrada, muchísimas gracias a Enrique Cáceres, que es el organizador de estas conferencias. También quisiera agradecerle a todo el equipo que hace posible la conferencia y toda la organización. Obviamente, las 4 entidades de la UNAM, a la coordinación del posgrado, y bueno, y sobre todo ustedes, el público que nos escucha, que nos ve aquí en vivo, pero también la gente que nos ve a través de TV Jurídicas. Entonces, también un saludo a los que están viéndonos por TV Jurídicas. El punto de lo que yo quiero platicar hoy, de lo que quiero tratar mi ponencia es así. ¿Es el derecho un artefacto? Y lo estoy poniendo como pregunta. Y les adelanto, no, yo no creo que sea meramente un artefacto. Entonces, eso es como muy clarita la respuesta. La pregunta está ahí, la pregunta está ahí. Cuando Dworkin preguntó, ¿es el derecho un sistema de reglas? No estaba pensando que fuera un sistema de reglas, estaba pensando que no era un sistema de reglas. Entonces, eso de entrada. Pero sí, tengo claro que el derecho es una creación humana, es una recreación humana y que como tal tiene función, propósitos, usos. Y eso hace sonar o hace parecerla a los artefactos. Pero insisto, aparece como, no estoy diciendo que sea un artefacto. Entonces veo que mucha gente que pueda afirmar esto, me preocupa que sea una verdad muy simple, ¿no? Que sea algo que esté escondiendo la verdadera naturaleza del derecho. Me queda claro que el derecho es un objeto artificial. Mis amigos notariistas ya lo tendrán claro que es un objeto artificial, aunque ellos crean que es un objeto natural. Y que por esa parte de tener una naturaleza artificial puede aparecer un artefacto e inclusive una construcción, pero es mucho más que un mero artefacto social o una construcción. Es una institución compleja que comprende diferentes subinstituciones, que incluye las reglas constitutivas y regulativas de las mismas, así como los poderes diónticos y principios justificativos. Y que como tal, entonces no es un asunto meramente de convención, sino de construcción y reconstrucción, evaluación y reevaluación, interpretación, reinterpretación, y sobre todo las palabras claves para efectos de la ponencia, aceptación y reconocimiento. John Finnis abrió hace poco una entrada en la Cambridge Companion to Philosophy of Law, llamada The Nature of Law, la naturaleza del derecho, diciendo que en el trabajos recientes en la filosofía del derecho se habla mucho ya de la esencia y de la naturaleza del derecho, pero también se habla de que algunos objetos digamos, que el derecho no tiene naturaleza, solamente los objetos naturales tienen naturaleza, y el derecho es artefactual, no natural. Otros replican que hay diferentes clases de artefactos. Los clips del papel son diferentes a las impresoras. Y dijo Finnis, ¿no? Y esta tensión está cambiando radicalmente a paradigmas de artefactos más relevantes al derecho que los paperclips. Ya no mencioné, pero ahí cita a varios, cita a Gardner, a Raz, y luego agrega a Burasin, Leiter, Marmor, Murphy, ahí está hablando de Mark Murphy, Schauer y Imer Flores. Entonces, cuando yo veo que está esa entrada, me pregunto yo, bueno, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a defender esa idea de que el derecho es un artefacto? Tengo claro que no es, que es diferente a los paperclips y a las impresoras, pero sobre todo me parece que se parece más el derecho a las fronteras, al dinero,
a otras cosas que claramente las entendemos como instituciones. Entonces, pues, para tal efecto, pues tengo que analizar pues, qué es lo que entendemos por artefacto, ser un tanto crítico, revisar también por qué algunos colegas han dicho de que el derecho es un artefacto. Hace una semana justamente estaba Ken Hima por aquí y también hacía mucho énfasis en tomar la idea del derecho como un artefacto. Entonces, pues bueno, sería el único que… Entonces tengo que hacer como ese recuento y salir o darles la salida alternativa, que sería obviamente el entenderlo como, como algo institucional. Entonces, artefacto, todo el mundo lo entiende como un objeto hecho y producido por los seres humanos con miras a un uso subsecuente. Y luego dicen, pueden ser objetos producidos manualmente o en masa. Y derivan las palabras artefacto del latín arte, ars, arte, ¿no? Y factum, facere, del verbo facere, hacer. Entonces, hacer algo con arte sería la traducción de lo que es artefactual. Pero ese artefactual también es muy parecido a lo artificial. El problema es que el diccionario, cuando habla de lo artificial, suele definirlo solamente haciendo referencia a que es lo opuesto a lo natural. Pero en ese sentido, parecería que artificial y artefactual podrían ser un tanto equivalentes. En ese sentido, pues, no tendría objeción, digo, entonces sí es artefactual. Digo, no estoy cuestionando que sea artificial, pero bueno, tengo mis problemas con pensar que sea meramente artefactual. Aristóteles dice, esa distinción entre lo natural y artificial, dice que de las cosas que existen, algunas existen por la naturaleza, tales como los animales, las plantas y los cuerpos simples, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y otros existen de otras causas, como las camas y los abrigos. Y dijo, estos últimos son los productos artificiales. Por supuesto que podemos entrar a hacer muchas clasificaciones de objetos, y déjenme nada más jugar con un poquito la idea. Una flor o un lago pueden ser tanto naturales como artificiales. Pero, por ejemplo, una silla o un martillo no pueden ser artificiales y naturales, o son naturales o son artificiales. Digo, básicamente en este caso solamente pueden ser artificiales, productos artificiales. Pero, por ejemplo, un río, que típicamente lo definimos como un gran corriente de agua, puede tener un propósito adicional más allá de meramente el ser el río, que sería claramente algo natural, y puede servir como una frontera, como en el caso de la frontera del Río Grande o Río Bravo del Norte, que divide el Estados Unidos de México. Entonces, creo que ahí tenemos claro que podemos tener cosas diferentes, ¿no? Y bueno, típicamente se define a los artefactos como objetos que han sido producidos o hechos de manera intencional para cierto propósito. De forma tal que por lo general, aquí sigo a Hirpinen, a Rilpo, por lo general los artefactos se entiende que tienen necesariamente un autor. Al grado tal que pensar en un artefacto sin autor sería una contradicción en términos. Esa autoría puede ser individual o puede ser colectiva. Alguien tiene que haber hecho ese artefacto y podemos entrar aquí a extender un poco las ideas. No solamente el que usa, no solamente el que crea el martillo, sino también el que lo usa. El martillo podrá ser de alguna forma su creador, ¿no? O su reproductor de ese artefacto. Los artefactos pueden ser objetos simples, por ejemplo, una estatua hecha de mármol, por ejemplo, o pueden ser complejos. Un cuchillo que tiene básicamente la parte de madera y la navaja, ¿no? O, por ejemplo, una bicicleta. La bicicleta tiene cadenas, manubrio, asiento, ruedas. Entonces, tiene muchos otros artefactos que hacen ese gran artefacto. O, por ejemplo, el violín, que tiene dos partes diferentes que hacen dos artefactos, hacen un artefacto llamado violín. El cuerpo del violín y el arco. También los artefactos pueden tener estas características de ser, responder a las intenciones productivas del autor, cuáles son sus intenciones, pero no necesitan corresponder exactamente a sus intenciones, porque también depende de qué es lo que actualmente se produjo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero producir una banca y en realidad acabo haciendo una silla, por más que yo quiera que sea una banca, todos los demás me van a decir, pues lo que hiciste fue una silla. Entonces hay límites a lo que se puede hacer aquí. Y ciertamente los artefactos tienen propósitos, tienen funciones propias, pero también podrían tener funciones impropias, ¿no? La silla obviamente para sentarse, el martillo pues para clavar un clavo, pero si decimos que para que Pablito le clave a un calvito, pues ya claramente ya no fue la función propia de que lo clave en la calva del calvito, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que quiero llegar yo con esto, es que toda la teoría de los artefactos está muy dirigida a objetos concretos,
a herramientas en general, aunque hay también toda esta concepción también que pueden ser entendidos para entidades abstractas. Y entonces ahí es donde, para algunos, pues, la pregunta tendría que ser, ¿entra ahí el derecho o no entra ahí el derecho? Entonces, por ejemplo, Gardner y Leiter han sido los que han dicho que sí entra ahí, que sí puede entrar el derecho como artefacto. Y hay varias citas, me voy a tener que irlas ahorrando por razón de los tiempos, pero por ejemplo, Gardner básicamente dice que el derecho es un género de artefactos, que compone una serie de subartefactos, las normas, las leyes son partes de esos artefactos, y que también las prácticas, pues, pero me la ahorro un poco la cita. Leiter, por su parte, tiene una cita que es muy interesante porque dice que el concepto del derecho es el concepto de un artefacto, algo que es necesariamente le debe su existencia a las actividades humanas realizadas para crear ese artefacto. Incluso John Finnis, nuestro justnaturalista líder, no niega este punto. La cita que hacía yo al principio refuerza que no lo niega, ¿no? Tampoco entiendo a Kelsenhardt, Rast, Dixon o Shapiro que estén en contra de esta pretensión. Cualquiera que quiera negar esto estaría mal, ¿no? La extravagancia de sus compromisos metafísicos sería objeto de estudio psicológico, no de estudio filosófico. Yo creo que aquí atrás de estas citas típicas de Leiter se están escondiendo muchas cosas que me parece que serían mucho más relevantes para revisar, ¿no? Coincido, entiendo muy bien que un artefacto, por definición, tiene un autor, y entiendo que autor puede ser no nada más, insisto, el que lo crea o lo produce, sino el que lo usa, el que lo reproduce, lo recrea día a día. Y que el artefacto puede ser producto de una intención, y que en cierta forma no puede haber un artefacto sin autor y sin intención. Los artefactos necesariamente tendrán que tener un autor, tendrá que ser el producto de una intención humana, pero como verán, el derecho no acaba de cuajar, creo yo, con esos mismos parámetros para ser reconocido como un artefacto. Y pienso que el derecho es una empresa o algo, dejémoslo ahorita, empresa genérica, una institución, es lo que quiero argumentar, que es un producto que es aceptado y reconocido, aunque no tenga un autor identificable, porque lo que lo hace no es, como en los artefactos suele ser pensado, el que lo hace es el autor. Aquí es más bien el trabajo de la aceptación, del reconocimiento, donde se genera esto, en este caso el derecho, creo que esa sería la clave. Insisto, me parece que no está cumpliendo con las condiciones para ser propiamente un artefacto y que me parece que se acerca más a la idea de una institución. Para tal efecto, y insisto, como los tiempos son el tirano Cronos es, como ya lo digo, un tirano, aunque los artefactos pueden ser producidos individualmente o colectivamente, como efectos artificiales, el derecho, y pienso en los objetos institucionales, no pueden ser producidos individualmente. Entonces ya ahí no me parece que estén entrando en la típica noción o en la típica idea que tenemos de artefactos. Y lo que los hace es más la parte del reconocimiento o la aceptación colectiva, que cuenta ya no tanto como su producción, sino como su reproducción. Algo que me parece relevante es que pienso, y esto es uno de los puntos que me parecen relevantes para seguir con una distinción entre artefactos e instituciones a la larga, es que los artefactos suelen tener una naturaleza como más rígida. Una silla siempre será una silla, no se va a convertir en otro artefacto. Y el derecho creo que cumple funciones que luego van cambiando con el paso del tiempo. Entonces, las instituciones en sí me parece que tienen un poco más, son más maleables frente a los artefactos que me parecen ser más rígidos. Pero, digamos, para tratar de abonar en la versión extensa que tengo de este paper, obviamente recuerdo la teoría institucional de los hechos institucionales de John Searle y las diferentes distinciones que él hace ahí. Pero para efectos de esta ponencia, déjenme nada más quedarme con la última, que es la que me parece relevante. Pero básicamente, quizás mencione dos. La de las distinciones entre reglas constitutivas y reglas regulativas. Los artefactos, por lo general, como los definimos, suelen ser más criteriales y parece que no necesitan el efecto más de X cuenta como Y o X cuenta como Y en contextos C. El martillo es un martillo, el zapato es un zapato. Si yo me quito el zapato y lo uso como martillo, creo que difícilmente van a pensar que se convirtió en un martillo, van a seguir pensando que es un zapato. Y aunque Juan o Enrique luego me lo pidan para usarlo como martillo, seguirán pensando que es un zapato.
Entonces, creo que hay algo que se queda en corta la noción de los artefactos. En el caso de Searle, él enfatiza, por ejemplo, el caso del dinero, menciona también el ejemplo del muro, pero ahorita me quedo con el del dinero, porque esa es la otra distinción que me parece muy relevante. Aquellas funciones que se pueden realizar con base en sus características físicas. Una silla puede servir para sentar por sus características físicas. Un martillo puede servir para poner un clavo por sus características físicas. Pero el derecho y todas las instituciones en sí no lo cumplen meramente por las cuestiones de sus cuestiones físicas, sino que lo hacen porque son reconocidas, son aceptadas como tales. Si yo saco unas piedritas y les digo que eso es dinero, pues dependerá si me lo aceptan o no. Pero bueno, si saco unos dólares, unos euros, unas monedas de oro, creo que estarían mal si me dijeran que eso no es dinero, ¿no? Entonces, en el caso del dinero, por sí solo, el hecho de que tengamos la moneda no garantiza que eso sea dinero. O el papel, es un pedazo de papel, que eso lo vuelva dinero. Lo vuelve dinero o se vuelve dinero en la medida en que lo aceptamos y lo reconocemos como tal. Entonces, eso me parece que hace un cambio radical en el nivel de objeto artificial que hemos creado. Un artefacto más concreto, una institución un tanto más abstracta. En el caso del mismo ejemplo del dinero, y ya con eso, para eso concluir, luego nada más hacer una comparación breve con el derecho, el reconocimiento de la aceptación colectiva es la que nos permite imponerle a personas y objetos ciertas características. El banquero, el cajero, billetes, monedas, y que lo volvemos con instituciones concretas que tienen que ver con la institución más amplia que es el dinero. Pero para hablar del dinero en sí, es una institución más bien abstracta, pero esa la estamos creando y depende realmente nada más de la aceptación o del reconocimiento. Y por último, en el caso del derecho, me parece que algo muy parecido pasa con esta idea que digo yo de las reglas constitutivas, ¿no? Podemos imponerles esas funciones de estatus a ciertas entidades ya existentes, a personas y objetos, como los abogados, los jueces, los oficiales jurídicos, los legisladores, los juzgadores, igual los policías, podemos incluirlos por ahí, a las leyes, los códigos, la Constitución, lo que ustedes quieran, pero también podríamos hablar todas ellas siendo como más concretas porque tendríamos alguna instancia con cuál contrastarlas, ¿no? Pero también podemos pensar en el derecho mismo, en las normas, en los sistemas jurídicos, en los conceptos jurídicos que veíamos hace rato con Juan, y todos ellos parecerían ser más bien instituciones abstractas. Insisto, no tengo problema en pensar en que estos sean artefactos, pero me parece que la idea se está quedando corta. Me parece que es más bien una institución y ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Imer Flores por su conferencia. Seguimos con la ponencia del profesor Jorge Luis Fabra Zamora. The Concept of Legal System Beyond the State. Profesor Jorge Luis Fabra Zamora es maestro y candidato a doctor de la McMaster University en Canadá, donde actualmente es instructor de filosofía y estudios de paz. También es profesor asistente en la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco de Cartagena, Colombia. Profesor Fabra, su auditorio. Muchísimas gracias por la generosa presentación, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y a Enrique por la invitación y a ustedes por la asistencia. No estoy seguro si hablar en inglés o español, en todo caso están en los dos. ¿Español está bien? Están en los dos idiomas. El objetivo de mi conferencia es presentar como el resultado final de lo que ha sido lo que creo que es mi proyecto de investigación, y trataré de cumplir varios objetivos a la vez. Lo primero es presentar una agenda de investigación. A través de esa agenda trataré de mostrar mediante ejemplo, especialmente a aquellos que no están interesados en filosofía del derecho, por qué la filosofía del derecho importa. Y en tercer lugar, trataré de mostrar un argumento específico y trataré de convencerlos de mi argumento tratando de evitar las dificultades exegéticas y el detalle que a veces los filósofos caen. Creo que hay unas intuiciones relevantes en la filosofía del derecho que deben ser exploradas y refinadas, pero eso no quiere decir que estamos amarrados a lo que otros han dicho y debemos ser libres de construir nuestras nuevas teorías para avanzar a los nuevos desafíos. Este es el desafío, la estructura de mi argumento es esta. Voy a explicarle un problema. No puse mi... No, ya está. Ok, perfecto. Voy a explicarle un problema. Voy a decirle por qué el problema es importante y una respuesta a ese problema, y luego unas cuantas consideraciones adicionales.
Entonces, este es el problema. Cuando hablamos de derecho, hablamos de que el derecho del Estado, si viene el derecho, pensamos en cárceles, en jueces, en impuestos. Esa es la idea básica del derecho. Cada uno de esos países en el mapa tiene un sistema jurídico, cada uno de esos es una burbuja autocontenida. Y así es que se enseña, se practica y se teoriza el derecho. La filosofía del derecho ha estado centrada dentro del Estado. Sin embargo, al lado o paralelo al Estado hay una cantidad de ordenamientos jurídicos. El más tradicional es el derecho internacional, se habla de que hay un derecho global, se habla de órdenes internacionales que regulan aspectos autocontenidos como la lex mercatoria, la lex construcciones, se habla de los sistemas de derechos humanos, se habla del derecho administrativo global, los sistemas regionales. La gran pregunta es si podemos explicar, ¿cómo podemos explicar eso? Esta es una de las preguntas centrales de la filosofía del derecho que está centrada dentro del Estado. Mientras la gran filosofía del derecho se centra en definir ganadores y perdedores en la relación entre el derecho y la moral, hemos abandonado todo esto. Hay dos opciones para simplificar. Por un lado, podemos retomar las teorías clásicas, Hart, Kelsen, transformarlas y reutilizarlas. Eso es lo que los filósofos del derecho han hecho, a veces muy amarrado a la tradición. La otra tradición es lo de los pluralistas jurídicos y los escépticos, los críticos en derecho internacional, creen que todo lo que se ha hecho en 100 años de filosofía del derecho es basura, debemos tirarlo a la basura, comenzar de nuevo. Yo creo que hay mucho que rescatar en la tradición y que vale la pena repensarla, pero no como una restricción de lo que los teóricos anteriores hicieron, sino tomar los elementos relevantes como una base, como una plataforma para partir. Eso es lo que quiero hacer. Y para hacer eso, voy a presentar cuál es la crítica. Los teóricos del derecho pluralista, que no creen que la filosofía del derecho funciona, tienen dos tipos de argumentos. Un argumento simple, que es que básicamente decir que no funciona, y ese es el único argumento que están en el 80% de ellos, pero el 20% han tenido una crítica que es más o menos la siguiente. Cuando pensamos en derecho, pensamos en esa pirámide bonita que todos conocemos, la pirámide de Kelsen. El derecho es una unión jerárquica de normas. Esa unión jerárquica nos sirve para identificar las normas. Desde 1902 tenemos el mismo ejemplo de un acto del Consejo. ¿Por qué ese acto del Consejo es válido? Porque la legislación le dio poder al Consejo. ¿Por qué esa legislación es válida? Porque la Constitución le dio poder a los legisladores. ¿Y por qué? Por una norma básica. Si no tenemos esa jerarquía de normas, no podemos identificar las normas básicas. El mismo ejemplo está desde 1902 y se lo repite en Hart y Kelsen. El segundo es que esta jerarquía te confiere la identidad del sistema. Te permite diferenciar el sistema canadiense, el sistema mexicano y el sistema colombiano. Y finalmente, que sin la jerarquía, los criterios de validez, o sea, la legislación, la costumbre, los reglamentos, no son funcionales en el sentido de que no pueden resolver conflictos que existen y no podemos identificar con certeza cuáles son las normas. Esa es la imagen clásica. Entonces, la crítica es la siguiente. Las formas de derecho transnacional, el derecho internacional y la lex mercatoria, para poner ejemplos, no tienen jerarquía, no tienen una pirámide de normas. Y como no tienen una pirámide de normas, no pueden identificar cuáles son las normas que pertenecen al derecho internacional o a la lex mercatoria, capítulo 10 del concepto de derecho, no pueden diferenciar de esos sistemas jurídicos o de la moral y no hay un criterio de unificación. Ese es el argumento central. Yo creo que el argumento central... hay una respuesta bastante simple y la idea es repensar qué es lo que entendemos por el sistema jurídico. Voy a utilizar la teoría de Hart como una plataforma, pero no estoy bajo ninguna medida amarrado a lo que Hart dijo. Yo creo que la teoría de Hart debe repensarse, y creo que Hart dijo algo como esto, que el punto de partida es de una comunidad normativa y que es la misma cara de una práctica. Las comunidades normativas son un conjunto de reglas relacionadas, un juego, una práctica social, una convención, un rito. Y la teoría de Hart tiene elementos para explicar eso. Un elemento central es la noción de reglas constitutivas. Voy a entender, le puse un asterisco porque esto es una contribución especial. Algunas personas están de acuerdo con lo que he dicho, que no están de acuerdo con lo que he dicho, pero una noción básica es la noción de reglas constitutivas que crean estas comunidades de prácticas. Yo creo que la teoría de Hart, y esto lo envié en un paper al Journal of Social Ontology, allá lo definirán, se compara mejor, es mucho mejor que la teoría básica de Searle, de reglas constitutivas, en el sentido de que le da un mayor valor a los poderes y otro tipo de elementos deónticos, pero es un elemento debatido. Utilicemos reglas constitutivas. Todas prácticas sociales tienen unas reglas constitutivas que son básicamente regularidades de comportamiento en una conducta y actitudes a favor en esa misma comunidad.
Si leemos a la teoría de Hare en esta clave, vamos a leer que la teoría de Hare del sistema jurídico sostiene que los sistemas jurídicos son prácticas sociales particulares en las cuales se resuelven tres problemas básicos. Los tres problemas, y podemos releer esta famosa historia del paso del mundo prejurídico al mundo jurídico, de lo siguiente. Hay tres problemas. En unas comunidades no podemos identificar cuáles son las normas, no podemos saber quiénes las crean y no podemos saber cómo se aplican. Esos son los tres problemas normativos básicos y esa es la idea central. Un sistema jurídico no es un sistema jerárquico en el modelo hartiano. Un sistema jurídico es básicamente un conjunto de normas donde podemos resolver, articular claramente esos tres elementos centrales. Podemos resolver esas tres preguntas. Entonces, si partimos de esta caracterización, vamos a darle una nueva perspectiva a lo que habremos de entender por sistema jurídico. ¿Por qué? En primer lugar, lo que tenemos que ver es la indeterminación de las normas y hay que ver claramente si es la jerarquía lo que resuelve las normas o si es la idea de que haya aplicadores de normas o jueces lo que resuelve la jerarquía. Y parece que si buscamos la evidencia, no solo lo que han dicho Hare y Kelsen, sino cómo funcionan nuestras prácticas jurídicas, parece que lo más relevante no es la existencia de una jerarquía normativa, per se no resuelve las normas, en tanto no haya sujetos con el poder normativo de resolver las normas. Entonces, para ver este primer problema sería una falta de imaginación decir que si no tenemos una jerarquía es el único modo de hacerlo. ¿Qué tal si tenemos una jerarquía, pero en vez de ello tenemos jueces, o tenemos árbitros, o tenemos umpires? Algo similar. Entonces, creo que si eliminamos el énfasis en esa estructura piramidal y nos centramos en cuál es la función de realmente cómo se determinan las normas, que son en modelo teórico y en gran parte la evidencia empírica sobre el ex mercatoria y similares, es la existencia de jueces, no la existencia de jerarquía. En segundo lugar, y esto lo estoy resumiendo para contextos del tiempo, pero este es básicamente la carga argumentativa del paper, es cómo se determina la identidad de un sistema jurídico. ¿Es la identidad del sistema jurídico necesariamente el resultado de una jerarquía? Si el problema de la identidad es la identificación de un sistema normativo de otros, si no tuviéramos jerarquía sería imposible, por ejemplo, diferenciar del juego del ajedrez del juego del fútbol. O de la comunidad política regulada por la FIFA de otras comunidades políticas. Creo que el énfasis no es tanto en la jerarquía, sino en la constitución de ciertos elementos, y esto es una carga argumentativa que no puedo cumplir aquí por tiempo, pero es la constitución de una comunidad política de agentes regulados por unas normas y que siguen los dictámenes de esas normas a través de unos jueces o aplicadores. Lastimosamente voy a sostenerlo aquí. Entonces, voy a sostenerlo aquí, voy a dejarlo aquí por motivos del tiempo. El tercer elemento es la unidad de criterios. ¿Tienen que estar los criterios pensados en términos de jerarquía para ser funcionales? ¿O podemos pensar en criterios que no sean jerárquicos que puedan funcionar? El argumento para responder esto, hay dos. Utilizaré dos argumentos. En primer lugar, dentro de la tradición hartiana se puede leer la regla de reconocimiento como un orden jerárquico, pero puede no leerse como un orden jerárquico. Imaginemos una teoría no jerárquica fundacionalista, sino una teoría coherentista en la cual tenemos diferentes criterios y los cuales la mejor interpretación de esos criterios genera cuáles son las normas válidas. Y eso está escrito en la literatura. Y no es, la noción jerárquica va a ser una noción fundamentalista, donde el único modo de la verdad de una proposición es que se derive de otra posición. Imaginemos una teoría coherentista. El punto es bastante simple, parece ser una falta de imaginación pensar que el único modo de determinar la resolución de un conflicto es que haya un criterio previo. Y quiero pensar que si pensamos que nuestro centro no son las comunidades, no son los ordenamientos jurídicos jerárquicos, sino la existencia de comunidades normativas que tienen creadores de normas, aplicadores de normas y similares, podemos pensar de un sistema jurídico en tanto podamos resolver los tres problemas básicos. ¿Cuáles son las normas que se aplican? ¿Quiénes las crean? Y quiénes son los sujetos empoderados para aplicarlas. Y lo que tengo en mente es que podemos pensar una cantidad de ordenamientos no estatales bajo estos términos. La FIFA, por ejemplo, es un ordenamiento jurídico que no es un sistema jurídico descentralizado, en el sentido de que la FIFA tiene unas normas claras, tiene unos jueces claros, tiene unos reguladores claros.
y podemos pensar que los mismos criterios pueden ser utilizados para pensar otros ordenamientos. El argumento que he tratado de sostener aquí es que la labor funcional de resolución de estos tres elementos básicos no ocurre solamente dentro del Estado, sino que con un poco de imaginación teórica, por así decirlo, estos mismos tres criterios pueden ser aplicados en otras normas y podemos hacer una división extremadamente relevante en mi concepto entre dos tipos de ordenamientos que nos permite hacer un mapa. Hay ordenamientos descentralizados que no tienen estos elementos y ordenamientos jurídicos que sí tienen estos tres elementos. Los tres elementos son cómo identificamos las normas, quiénes las aplican y quiénes las crean. Entonces ponemos, por ejemplo, dos ejemplos. Cuando se piensa en la lex mercatoria, que es el ejemplo más clásico del derecho transnacional, la lex mercatoria es un ejemplo que tiene una comunidad jurídica determinada, que es la comunidad de los comerciantes que se rigen por normas no estatales para resolver sus conflictos. Tiene una legislación que son entidades internacionales que permiten la codificación del derecho privado internacional y tienen un conjunto de jueces que le dan certeza a las normas, independientemente de que los diferentes criterios estén organizados o no. Lo mismo, diría yo, que no ocurre en la llamada comunidad jurídica internacional, que parece funcionar más como cuando se habla de que hay una comunidad jurídica internacional, de que no son los estados, sino una cantidad de organizaciones, parece que no se ha alcanzado un nivel de efectividad en tanto no hay unos jueces identificados, no hay unos legisladores identificados y no hay unos criterios de validez claros. Nótese que no estoy diciendo que hay un Estado internacional. Esa no sería la pregunta correcta bajo este modelo, sino la pregunta correcta es pensar si tenemos estos tres agentes. En todo caso, puedo estar equivocado en términos empíricos sobre si esta es la mejor lectura de los hechos o no, pero lo interesante es que podemos construir un mapa para por lo menos empezar a formular un conjunto de preguntas. Pensar en sistemas jurídicos es relevante en tanto dentro de los sistemas jurídicos podemos formular preguntas de la validez de las normas que no podemos formular en sistemas no centralizados y preguntas sobre autoridad y obediencia, sobre por qué los sistemas jurídicos crean estructuras de autoridad que empoderan a determinados creadores y aplicadores para la aplicación de las normas del sistema jurídico y por qué determinados sujetos están llamados a obedecerlo. Esto, desde mi concepto, es un avance central que nos permite reformular el mapa y no sencillamente ir bajo el modelo pluralista donde todo terminaría siendo derecho. Abrimos la caja de Pandora y todo tenemos que entrar. Si no podemos partir de un nuevo mapa de la posibilidad del derecho no estatal, en tanto puede ser definido como sistemas jurídicos no estatales y sistemas jurídicos estatales. Quiero finalizar diciendo que una reconsideración del sistema jurídico no solo es relevante para este proyecto transnacional que es uno de las grandes agendas, al menos de mi agenda, sino que permite entender relaciones entre la complejidad y el derecho, que permite entender cómo podemos naturalizar, por ejemplo, en tanto podemos hablar de la emergencia del sistema jurídico, en tanto hayan estos tres tipos de agentes, y crear herramientas básicas para tender puentes entre los avances que tenemos por un lado en la complejidad y en los estudios jurídicos empíricos, y la teoría jurídica internacional, la teoría jurídica clásica. Entonces creo que este tipo de reconsideraciones nos permiten no solo mirar hacia el pasado y verlo mejor, sino mirar hacia el futuro. Y creo que con eso concluyo mi presentación. Cuenten con un amigo más, está en mi dirección de contacto. Muchísimas gracias y lo hice a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Fabra. Continuamos con la ponencia del profesor Tomás da Rosa de Bustamante, Objetividad sin metafísica, las teorías de los valores, de Ronald Dworkin y Joseph Raz. El profesor Tomás da Rosa es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Juiz de Fora, maestro en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde es subcoordinador del programa de posgraduación Stricto Sensu en Derecho. Profesor Tomás da Rosa, su público. Muchas gracias. Pido licencia para hablar en inglés. I think I will speak in English for two reasons. The first one is that
I speak poorly English and Spanish, but there will be less people here to notice the bad quality of my English in this room. And the second is that I did not have much time to finish my presentation. I was going to translate the quotes and make it more systematic, but unfortunately, one of my very close friends died this week, and it was very shocking. I had to reorganize. My presentation will be exegetical and boring. I'm sorry about that. The paper will be very boring because... Pardon? In Portuguese? All the quotes are in English, and I'm going to read them. The problem is that the point is objectivity without metaphysics, the theories of values of RAS and working. As you will see, I will speak almost nothing about working, but I assume some people in the room are familiar with me and they know my position about working and they read the working, but I will focus more on RAS because there's not much time. I have two fragments about two theses that RAS raises about values in this small book here, The Practice of Value. RAS argues that values are dependent on social practices, and he thinks we should reject both relativism but accept value pluralism. The theses are these. The first one is the special social dependence thesis, and this is very important. It argues that some values only exist if there are social practice sustaining them. This is the most important point. Other values, most of the values, almost all other values, they are subjected to the general social dependence thesis, which means that most values depend on social practices either by being subject to the special thesis or through their dependence on values that are subject to the special thesis. It means that either we have values that are dependent upon social practices, or we have values that depend on these values that are dependent on social practice, or that are somehow related to these values that are dependent on social practices. There are some values that are neither dependent on social practices nor related to other values dependent on social practices. Those are the remaining values, which are minimal. For instance, the aesthetic experience of seeing a beautiful mountain or a beautiful nature site. We look at them and we realize that it is beautiful. Those are pure sensual and perception pleasures, aesthetic values, or of natural phenomena, and so on. These values do not depend on social practice or on other values related to social practice, but they derive their point and purpose from their relations to some values to which the special thesis applies. So we cannot understand even those values, those remaining values, without some other type of social experience. He argues that the social dependence thesis does not implicate relativism because once we have a value, once a value comes into being, it bears on everything without restriction. So we need social praxis to form values, to think about values, to provide us the circumstances on which we can think about values. Okay? But once we do that, these values can continue to exist even if the social practice fades away. For instance, we can value many things that there used to be in Greece or Rome, like Greek tragedy, even though the Greek civilization no longer exists. But we can appreciate the value, okay? Another important thesis, and I have many theses that I'm going to read them to make a final question in the end, is the thesis that the social dependence thesis does not imply reductivism,
does not imply the idea that there will be a reductive explanation for the values. So there's a quote from him again. There is no way we can capture the variety and nuance of various concepts of values and these values except in evaluative terms. That is, by using some evaluative concepts to explain others. The social dependence thesis is not meant to provide any form of reductive explanation of concepts. So we do not infer values from the reality, from nature, or from anything else. We need other values to understand values. There's another dependence, dependence of values on valuers, on the people who use these values. Values remain unrealized before they are valued or engaged by valuers. It is constitutive of values that they can be appreciated and engaged with valuers. So before I realize the value of that beautiful mountain, it is unrealized. No, there is no relevance. The mountain is not relevant. The beauty of the mountain is not relevant unless there's, in terms of value, unless we can value it, unless someone can see it and experience and have this aesthetic experience of attributing value to this mountain. Now I think that I can, yes, I realize that I have more time than I, so yes, I was very nervous because of this thing in front of me, but it's okay, it's fine. I think 9 minutes is enough for the rest. Let's talk about some theses that strike me as very familiar to Dworkin, very similar to Dworkin's book, Justice for Hedgehogs. One of them is Rass's value holism. He talks about relational aspects of values, and he says, sometimes, but from the rest of the book, it seems that it's almost always, we explain the nature of relatively general values by the way they generalize aspects of more specific values. And because these more specific values are determined by social practice, are somehow influenced, are dependent on social practice, the more general values can only be understood in some sort of indirect connection with the social practices in which these specific values figure. More general values are explained, at least in part, by the way they feed into more specific ones. And I think that this is very similar to what Dworkin says, even in Lost Empire, when he says that all we need to understand morality is to take part in morality itself as a social practice. You don't need any metaphysical ingredient to interpret morality. The practice gives you all you need to make a judgment about the application of moral concepts. So here's another important aspect of Rass's value theory. He talks about the importance of genres, I don't know how to say that, or kinds. The standard of excellence set by each genre is identified not only by the general values that go to make it, but by their mix, the nature of their ideal combination. Think about art, and think about music, and think about rock music, or jazz, or heavy metal. I just read on Heidi Herr's book that she thinks heavy metal is not music. It's like similar to hypothetical consent is to actual consent. I disagree with that, even though I like her theory, her criticism about consent theories. But what Rass is saying here is that genres specify a way to judge a value, but the genres are themselves socially specified. They are socially dependent. It depends on praxis, the practice of playing jazz, the practice of doing TV, the practice of music, theater, cinema, and so on, okay? But since the genres are specified
in social practices, there's another relation between values and social practice. I think that Russ's value holism is post-metaphysical. He doesn't say that explicitly, but I think I can say that about both Russ and working, and this is the only reason why I'm talking about them to you, because I would be uninterested if they were not post-metaphysical conceptions of value. Here's a long and another quote from the practice of value. To establish which kind constituting standard is the standard of value and which is not, we need to deploy arguments that use evaluative premises to establish that the standard is one of a distinct value or that it is not. There is no way to do so without presupposing some value judgments. There is no test of what are values or what is valuable that starts with nothing, with no beliefs about values. So when we value, when we take part in, when we are valuers, and when we try to apply a value to a genre, to say, for instance, that this is a nice jazz performance, we are participants, and we are making value judgments on the basis of other values that we already know. We don't need to apply to some metaphysical standards, to some second-order criterion to tell what is value and what is not. And I think that this is very similar to what Dworkin says in Justice for Hedgehogs. Another strikingly similar point between Dworkin and Russ is the relation between understanding and interpretation. You don't understand a value, or you don't understand morality unless you interpret it. And Russ comes up with a difference between knowledge and understanding. And he says, understanding is knowledge in depth. And he gives an example of Jane's understanding of wines and John's knowledge of the bus timetable. I don't need to interpret to know the bus timetable. Why? Because I don't need to make a judgment of the bus timetable. But when you taste a wine, you have to make some judgments about it. And you take up a more comprehensive responsibility. And to reach understanding, you need to interpret something. So, and Russ also says that interpretation implies disagreement, which are disagreements about the application of the concepts and values. And he thinks that in spite of that, that may appear counterintuitive for some, but not for Russ, and neither would it be for Dworkin. Disagreement does not imply lack of objectivity of values. The nature of the disagreements we are considering tends to affirm, rather challenge the objectivity of values. And the possibility of evaluative knowledge. The disagreements are contained within a framework of shared views. The disagreement is about the way the elements relate, about the relative importance, and the like. So here's the point. Why are Russ's and Dworkin's moral theories so different? Why do they reach different accounts of interpretation? Here's another thing that may appear that Dworkin and Russ have the same concept when they talk about interpretation. Russ says that interpretation should not always be understood as a retrieval of an original meaning. It can instead be seen as, I quote, an explanation of the work interpreted, which explains why it is important to the extent that it is. End of citation. And if you go on and read the rest, he will be speaking about justification and point of the practice that is being interpreted, and it will look like Dworkin. But here is a surprisingly, here's a surprising quote. Interpretations are explanations where diverse, incompatible explanations can be correct, Russ says. The multiplicity of correct rival interpretations explain why they are so revealing of their authors. This is exactly the contrary of what Dworkin says. Exactly, and I have a very brilliant example. Is
I think that perhaps the political value that Raz thinks is the most important of all, which is liberty. What makes people free is the fact that they have personal autonomy. But autonomy implies value pluralism, implies that there are many valuable projects, and you have the option to choose among them. And some of them are equally valuable, although they are incommensurable. So another quote from Raz, I told you it would be an exegetical work. The conditions of autonomy, just one please, 1 minute more please, are complex and require three distinct components: appropriate mental abilities, adequate range of options, and independence. Autonomy requires and presupposes pluralism. Pluralism presupposes constitutive incommensurabilities among values. Think about the value of money and the value of marriage. If you say, Thomas, I will give you $10,000 to stay away from your wife for 1 month, I would say, what? I value my marriage. I won't accept that because it's constitutive of a marriage that it is incommensurable with money. But you can say, Thomas, I'll give you a work abroad and I'll give you $10,000 if you spend 1 month here in Mexico. And I would say, perfect. I think my wife will love it. And I will leave her there, but she will get the $10,000. So so there are many affinities with Dworkin and Raz. They are both anti-relativists. They are both value objectivists. They both think that value depends on argument and interpretation. They lack a metaphysical foundation for values, and they think that values are dependent on social practices. But they have very distinct theories of interpretation. Dworkin argues the unity of value. Dworkin assumes a single correct answer in every interpretation. How come they have so different accounts of interpretation? Can we explain these differences? I think we can, but there's no more time to do it. Perhaps in the answer. Perhaps I can answer to these questions in the debates. Thank you very much for that. Sorry about taking so long. Muchas gracias, profesor Tomás Tajosa. Nos quedan pocos minutos para la fotografía oficial, así que yo daré mi pequeña conferencia lo más rápido posible. Yo me presento nuevamente, soy Andrés Botero, soy profesor de la Universidad Industrial de Santander en Colombia, y mi ponencia es una pregunta: ¿puede el Estado en una sociedad democrática prescindir de la coacción y el miedo? Análisis desde el realismo escandinavo. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al profesor Enrique Cáceres, no solo por la invitación, sino por la continuidad del evento. Esto es un gran logro, un gran éxito, y permitir que se reúnan varios filósofos del derecho a indagar por la ciencia jurídica cognitiva. Ahora, dentro de este rol que se le debe al profesor Cáceres, yo he entendido o he querido asignarme como la función de preguntarme qué puede alimentar la historia, la filosofía del derecho, que es mi campo de investigación, a la ciencia jurídica cognitiva. Y en este caso, pues vengo a proponer una reflexión cognitiva, y es la importancia de la coacción y el miedo en los sistemas jurídicos contemporáneos. Empiezo por una reflexión muy general, y es que la filosofía contemporánea, y esto tiene cosas muy buenas, aunque también podrá tener cosas criticables, la filosofía del derecho contemporánea se ha abierto muchísimo a otras teorías no jurídicas, como la filosofía política, la sociología política, la axiología, etc. Esta apertura a la filosofía del derecho en los últimos 30, 40 años tiene cosas muy buenas, pero tiene algo, y es que se ha perdido mucho la especificidad del debate intrajurídico. Y esto tiene efectos en las redes de lo que es la filosofía del derecho de hoy. Y uno de estos es que se ha dejado de hablar, o se ha considerado un tabú, el tema de la coacción, el miedo y la violencia. Y se nos está olvidando que el derecho es una administración de violencia, es una administración de miedo. Ahora, y recordemos que incluso esto es de las pocas cosas que tenían de común acuerdo las teorías normativistas de un Kelsen o incluso de un Hart, bueno, Hart con una salvedad, con las teorías funcionalistas
dentro del positivismo, y es la importancia de la coacción. Recordemos que para Kelsen la coacción es el elemento central, es el elemento que me permite a mí diferenciar una norma jurídica de una no jurídica. Lo que le valió por demás un interesante debate con Hart. Acordémonos que para Hart la segunda pregunta general por importancia del derecho es la relación del derecho con la coacción. Y para Hart la coacción es fundamental, pero no es la única sanción posible de una norma jurídica. Para Kelsen sí, bueno, alguna vez escribí un texto sobre el debate Kelsen-Hart sobre la coacción, pero también está en el realismo escandinavo, que hace mucho énfasis, a pesar de ser una teoría opuesta al positivismo normativista, el realismo escandinavo también va a hacer mucho énfasis en la importancia de la coacción y en la importancia en que la filosofía del derecho no pierda de vista la coacción. En este sentido, quisiera explicar por qué hoy día se ha vuelto un tabú el tema de la coacción para proponer algo desde la teoría jurídica cognitiva. Resulta que desde que la filosofía del derecho se abrió a la filosofía política, que tiene muchas ventajas, repito, surgió como el ideal regulador, que me parece muy bien, cómo crear o cómo estatuir una teoría jurídica que los ciudadanos, en un sentido amplio, obedezcan por convicción. Esto no supuso entonces que el obedecimiento por coacción es malo, pasa a ser un tabú. El obedecimiento debe ser por convicción. Y aquí obviamente se rescata pues toda la tradición kantiana que ahora día invade los grandes filósofos del derecho contemporáneos, de que lo importante es buscar que el cumplimiento de la norma tiene que ser por convicción, de allí que lo importante en la elaboración de la norma es la construcción del supuesto de hecho, y prácticamente este tabú sobre la coacción ha dejado de que ni se mencione en los textos jurídicos o que se deje en la vaguedad más extrema, que es profundamente peligroso, el tema de ¿y qué pasa si él no cumple? ¿Entiende? Ese es un tema de política legislativa impresionante. Vemos, por ejemplo, el tema de Habermas, la gran preocupación de Habermas, por colocar un ejemplo posible, es cómo crear un sistema jurídico donde la coacción, en este caso entendida como facticidad, sea mínima o incluso podríamos pensar sea erradicada. Ahora, ¿eso es posible? Como ideales, sí, como ideal es posible, pero realmente es posible. Y para ello quisiera traer entonces la postura contraria y luego proponer un equilibrio, una propuesta intermedia. La postura contraria en este caso vendría a ser el realismo escandinavo, y específicamente un autor que he trabajado bastante para un texto que va a salir en los próximos meses sobre historia de las escuelas filosóficas, que es Carl Oliver Crona. Yo creo que es el autor o de los que más ha investigado el tema sin ser el único. Voy a hacer una pequeña resumen de la teoría de Oliver Crona para poder llegar al tema de la coacción, que sería el punto contrario a la tendencia kantiana. Según Oliver Crona, que es un realista escandinavo, el derecho es un conjunto de normas, es un conjunto de mandatos respaldados por una fuerza organizada que produce miedo. Reitero esta definición. La norma jurídica es un mandato respaldado por una fuerza organizada que produce miedo. Y aquí, esta es la forma como Oliver Crona reacciona contra la famosa propuesta de definición del derecho de Austin, de que es una fuerza del soberano respaldada por una amenaza. Aquí va a decir Oliver Crona, a Austin le faltó un elemento importante, es fuerza organizada. De manera tal que la orden del asaltante, incluso esto lo tomará Hart de Oliver Crona, o sea, la orden del asaltante no es derecho porque no es una fuerza organizada, ¿no? Ahora, la fuerza organizada se caracteriza, quiero enfocarme en la función del miedo en Oliver Crona. Bueno, aquí hay un problema de la traducción. En los textos en español e incluso en los textos en inglés se traduce como miedo la palabra, pero también podría traducirse como temor. El asunto es que en español la palabra miedo tiene una connotación terrorífica y esto ha generado un rechazo de entrada a las teorías de Oliver Crona, pero tengo que hacer una salvedad más adelante. O sea, cuando Oliver Crona se refiere a miedo, se refiere al temor que yo tengo a que me apliquen la sanción, que es un juicio de predictibilidad de que si yo hago tal comportamiento, pues me vendrá una sanción por parte del Estado. Eso es lo que se llama miedo. Entonces, no confundamos miedo con terror. Son dos conceptos muy diferentes. Ahora,
Según la teoría de Olive Crona, es una teoría de los años 30 del siglo XX, toda norma jurídica, toda norma, y en especial las normas jurídicas, solo pasan a ser eficaces por el miedo. Y que cualquier otra teoría que diga lo contrario es magia. Y entonces él coloca ejemplos que van desde por qué un niño aprende a ir a un colegio, por qué un niño aprende la estructura básica de hacer la tarea, a por qué una empresa funciona bien o por qué un Estado logra que sus normas se cumplan. Y dice, la primera acción para la eficacia de una norma es producir temor en el ciudadano. Claro, el problema es que en Latinoamérica la palabra miedo o temor tiene unas connotaciones muy distintas a las que él está hablando desde la teoría realista. Pero bueno, ahora, el miedo, es que repito en Olive Crona, es mi predictibilidad de que si hago este comportamiento me viene una sanción. Este miedo genera el hábito. Una vez el hábito se genera, a las personas el miedo se le va olvidando y el hábito termina constituyéndose como el principal motivo de su acción. El asunto es que el hábito tiende nuevamente a generar una situación de ineficacia de la norma porque, según Olive Crona, desde la teoría psicológica que él mismo está planteando, existe una tendencia general al relajamiento de las costumbres asumidas por hábito. De allí que un buen Estado, es decir, una buena fuerza organizada, es aquella que continuamente inyecta el temor a los ciudadanos, o es el padre que continuamente le recuerda el deber al hijo, o es el empleador que continuamente le recuerda el deber al cajero o a la cajera de las consecuencias que puede haber si roba, y esto Olive Crona lo va a llamar actualizar el miedo. Aunque la conducta se haga por hábito, hay que recordarle a la persona que actúa con hábito que hay consecuencias si deja de actuar con hábito. Esto lo va a llamar Olive Crona actualizar el miedo. E incluso, ya a partir de aquí, de la actualización del miedo, entonces tenemos miedo, hábito, actualización del miedo. Olive Crona va a diferenciar los diferentes tipos de Estado, pero incluso él diría hasta los diferentes tipos de organizaciones empresariales. Hay estados y organizaciones que son netamente policivas. Esos estados netamente policivos realmente lo que están incentivando es algo llamado terror y son insostenibles a mediano plazo. Ahora, hay otros estados o organizaciones que cuando generan un miedo y el miedo genera el hábito y no actualizan el hábito porque confían en que la persona seguirá en el hábito, terminan siendo organizaciones fracasadas por falta de autoridad. Entonces, de allí que Olive Crona dice que un buen Estado y una buena organización es el punto medio. Es aquel que genera miedo, pero no terror. Y siempre es aquel que recuerda las consecuencias. De allí que Olive Crona en los años 30 colocaba ejemplos que fueron, bueno, el problema es que no puedo comprobarlo porque realmente no tengo la fuente primaria que lo diga, pero sí la teoría de Olive Crona, me imagino yo, fue la que permitió la construcción de las teorías de autoridad en muchos países del primer mundo, por ejemplo, con las normas de tránsito. ¿Cómo puedo hacer que la norma de tránsito genere temor, incluso en una sociedad donde las personas están habituadas a cumplir las reglas de tránsito? De aquí ya que hay muy buenos estudios de psicología forense, por ejemplo, sobre la forma en la que la gente de tránsito debe acercarse al carro. La altura que deben tener los agentes de tránsito a partir del espejo retrovisor. O sea, generar el miedo, ¿no? O sea, el miedo es un componente fundamental dentro de la psicología forense para permitir la eficacia de la norma y luego mantener el hábito en la eficacia de la norma. Por lo tanto, y finalmente, concluyo algo rápido sobre Olive Crona para llegar a la conclusión, es que, repito, Olive Crona va a decir que hay que diferenciar el temor que debe producir una buena organización con el terror. ¿Dónde está la diferencia? Terror es cuando yo no sé qué consecuencia voy a tener independientemente de mi comportamiento. O sea, terror es cuando yo me encuentro con una autoridad y yo digo, si hago lo que él dice me puede ir mal y si hago lo que no dice me puede ir mal. O sea, terror es no saber o no poder tener un juicio de predictibilidad frente a lo que sucederá dependiendo de cómo me comporta. Y eso nos ha pasado mucho con las autoridades públicas, ¿no? O sea, ese es terror. Miedo es miedo es cuando yo tengo un juicio de predictibilidad que me permite a mí saber que si hago este comportamiento no tendré problemas y que si hago aquel otro tendré problemas. Por lo tanto, tengo la opción de o hago esto o hago aquello. Ahí está la gran diferencia entre terror y miedo. Ahora, las organizaciones que trabajan con el terror, va a decir Olive Crona, tienden a ser fracaso, porque el terror es insostenible a mediano plazo.
Es insostenible por la salud mental de sus ciudadanos, dirá Oliver Crona, y segundo, por la cantidad ingente de recursos que se requieren para mantener el terror. El terror exige unos sistemas policivos y unos sistemas de terror que son profundamente costosos y que terminan destruyendo el equilibrio mental del ciudadano, y el terror generalmente, dice Oliver Crona, la experiencia nos ha señalado, que terminan generando una contrarrevolución. Por lo tanto, él dice que las organizaciones, la fuerza organizada, es aquella que genera miedo, pero no terror. Ahora, desde la perspectiva entonces de Oliver Crona, si yo pudiera poner a conversar, y aquí viene la propuesta mía cognitiva, las teorías de Habermas o todas las teorías kantianas que hoy día tenemos en boga, de que hablan de que la eficacia del derecho debe ser por convicción, con un Oliver Crona que dice que eso es absurdo, que realmente, que neuronalmente y psicológicamente la eficacia surge del miedo, del hábito y de la actualización del miedo, pues uno podría decir que son teorías incongruentes o teorías opuestas. Pues bien, desde la psicología forense, o podríamos hablar incluso desde las ciencias jurídicas cognitivas, podríamos encontrar un punto medio de estas dos teorías y que tiene que ser muy tenidas en cuenta para una política legislativa futuro, que tiene que ver, y aquí trabajo a partir de Lawrence Kohlberg, las teorías de desarrollo moral, y es lo siguiente. Hay personas que dentro de su estadio de desarrollo moral pueden lograr, muchas veces, pueden lograr un cumplimiento de la norma por convicción. Pero, según las teorías de Kohlberg, esas son las personas ubicadas en los estadios 5 y 6. Bueno, tengo que hacer un resumen rápido de la teoría de Kohlberg para explicar cómo pueden conciliarse esto de la teoría cognitiva. Según Kohlberg, que es una de las teorías de desarrollo moral más ampliamente conocidas, existen 6 estadios, donde el sexto estadio es el más alto, el primer estadio es el más bajo. Las personas en el estadio 1 son aquellas que dicen que solo es moralmente bueno aquello que a mí me sirva, y el sexto estadio es el de la empatía máxima, donde piensan primero siempre en los demás antes que en sí mismos. Según la teoría del desarrollo moral, la psicología cognitiva, podríamos decir entonces que hay personas que pueden perfectamente cumplir la norma por convicción. Pero para que puedan existir personas que puedan cumplir la norma por convicción, tuvieron que pasar por estadios del desarrollo moral previos. Ahora, según también la teoría de la psicología del desarrollo moral, algo que le ha permitido a las personas que cumplen la norma por convicción, ahora, convicción no es hábito, aclaro, no por convicción, o sea, desde un contrato social o de una actitud voluntaria, tuvieron que haber pasado previamente por unos momentos que propiciaron que saltaran de un estadio al otro. Y dice hasta el propio Kohlberg que uno de los elementos más importantes que permiten el paso de un estadio al otro es la educación, pero también es el miedo. De allí entonces que, por ejemplo, la introducción del miedo permite que alguien pase del estadio 3 al estadio 4, del 4 al 5 o el 5 al 6. Ya cuando está en el estadio 5 o 6 es aquel que considera la norma que debe ser cumplida por convicción. En este sentido, y otra categoría es el concepto del free riders, que en psicología del desarrollo moral se refiere a los sujetos que consideran que solo es moralmente bueno aquello que puede servirme a mis intereses, aunque también puedan servir a los intereses del otro. El free rider es el agente moral egoísta que polula en nuestro sistema de tránsito. Es aquel que dice que si yo voy a llegar tarde al trabajo, pues se justifica pasarme un semáforo en rojo. Que si otro lo hace, pues yo también debería hacerlo. Yo creo que el free rider es el agente que solo valora a partir de su utilidad, pero permite la entrada del juicio del otro. Dice, yo hago lo que a mí me conviene, y si a otro le conviene, pues perfecto. Y la teoría básica de la teoría de desarrollo moral es que también es perfectamente posible que una persona decida quedarse en estadios del desarrollo moral muy bajos. Entonces, ¿qué haríamos con las personas que deciden quedarse en estadios de desarrollo moral muy bajos? Ejemplo, free riders. Según la teoría de Oliver Crona, entonces, desde la teoría cognitiva pues para esas personas existiría el miedo como componente básico de una política legislativa a tener en cuenta más adelante. Dicho con otras palabras, yo creo que se puede complementar estas dos teorías que parecen opuestas. Esto tendría consecuencias impresionantes para lo que sería la redacción de las futuras normas y de los futuros códigos. Una de ellas es, no olvidemos la importancia del miedo, la coacción, y la importancia de la actualización del miedo, recordarle a las personas que va a haber consecuencias en caso del no cumplimiento, porque las teorías kantianas que polulan en la actualidad
se basan o predominan sobre la concepción de personas con desarrollos morales del 5 y del 6. Y se les olvida que muchas veces el salto cualitativo exige componentes neurológicos y cognitivos, uno de ellos es la coacción. Es decir, hay que tener en cuenta en la elaboración de una teoría cognitiva del derecho la importancia de la coacción. Yo creo que esto sería algo importante tener en cuenta dentro de los debates de la historia de la filosofía sobre un tema que creo que se está volviendo tabú. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, no me vayan. Todavía no he cerrado el panel. Tenemos 10 minutos para conferencias, exposiciones, preguntas. Le recordamos al auditorio ser muy precisos, el tiempo apremia. Y segundo, recordemos también la metodología de trabajo que hemos tenido en estas jornadas de contribuir al perfeccionamiento de las teorías de los expositores. Seamos, por favor, muy concisos. Profesor Cáceres. Primero, con respecto a la ponencia de Jorge, trataré de mostrar en las conferencias siguientes como una nueva concepción del derecho no piramidal. A fin de cuentas, una pirámide es una red jerárquica, pero podemos concebir el derecho como una red distribuida a nivel internacional. Es una red autoorganizativa y que además ya la hemos modelado computacionalmente. Vamos a ver cómo opera ese sistema en un visualizador de la red adaptativa compleja del Jus Communis latinoamericano, que utiliza esta idea del derecho como una red distribuida, no como una red jerárquica específica. Andrés, me gustó mucho tu ponencia, pero hay muchas cosas para discutir a partir de ella. Frederick Schauer publica un libro en el cual dice que lo que motiva en el derecho es el miedo y está fundamentado cognitivamente. Tú sabes que su esposa es una gran psicóloga cognitiva. Espero poderlo refutar experimentalmente. Creo que la idea de que hay que distinguir entre que solo actuamos por estímulos aversivos y el otro polo, que podríamos quitar todos los estímulos aversivos. En medio hay algo muy importante, y desde el punto de vista de las ciencias cognitivas sociales, podríamos decir de manera que sea muy superficial que el derecho lo que genera es todo un sistema heterogéneo de mecanismos de motivación. Por ejemplo, y ya lo decía Hart, a quien se refirió previamente, el buen hombre que lo único que quiere es que le digan qué tiene que hacer para obtener estados de cosas jurídicamente generados. En el caso del derecho administrativo, no todo te está sancionando, es el concepto de las reglas técnicas inspiradas en las normas de von Wright, las anancásticas. Si quiero obtener algo, tengo que hacer esto, pero no me estoy motivando por miedo a una sanción, sino porque quiero obtener un estado de cosas jurídico. Entonces, pienso que ese es un punto que no hay que perder de vista. Y con respecto a Imer, bueno, yo he estado trabajando hace bastantes años ya en un excelente seminario de filosofía de la artefactualidad, y está Jonathan, que nos ha acompañado también en el seminario en filosóficas, y yo sí sostengo que el derecho se puede entender de manera artefactual. Te has centrado, creo que en algunas ideas muy elementales del concepto de artefactualidad, muy ligados con artefactos objetuales, pero hay artefactos epistémicos. Una ecuación es un artefacto epistémico, un mapa es un artefacto epistémico, y hay artefactos normativos. La definición de artefacto es todo aquello que se genera o se adapta para ciertos fines. Entonces, tenemos que las instituciones, desde este punto de vista, también son artefactos sociales. Un artefacto no necesita tener un autor. Por ejemplo, un camino real, que es el resultado de la que la gente esté transitando ahí sin que ella se convierte en un artefacto que sirve para comunicarte de un punto al otro. Y me ha gustado mucho ver que tanto Jorge como tú refirieron a algo que hace tiempo estoy proponiendo, entender el derecho como un sistema de reglas constitutivas, en el sentido de John Searle. Quizá había algunas cosas que matizar por algunas teorías más contemporáneas que utilizan, por ejemplo, la metáfora, el lenguaje metafórico, no solamente reglas constitutivas de carácter postulativo, pero creo que es una buena orientación para ligar teoría del derecho con el impacto que tienen las dinámicas sociales. Muchísimas gracias. Bueno, yo en realidad nada más quería dar pie a Tomás para que nos indique por qué el resultado de las teorías interpretativas entre Raz y Dworkin son tan diferentes. Muchas gracias. Conferencias muy interesantes, y yo quisiera preguntarle a Jorge, me parece muy interesante el planteamiento que hace sobre el mapeo, digamos ya sin jerarquías y como mirando mucho más a la cuestión como de coherencia.
creo que efectivamente hay ciertas instituciones que tratamos de trasladar, ¿no?, de los estados, ¿no?, o de sistemas jurídicos locales, trasladarlos al mapa más amplio de derecho internacional y no funciona en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en la posibilidad de avanzar en esa lectura que tú nos das, ¿cómo funcionaría o cuál sería entonces el referente para el criterio de validez, que ya no va a ser, ¿no?, esta cuestión de ir hacia atrás, sino mucho más, no sé, había dicho el doctor Cáceres, una cosa más colaborativa o más horizontal, ¿no? Y para Tomás, un poco también mi inquietud era, o sea, son interesantísimas estas semejanzas que tú has identificado, ¿y hacia dónde apuntaría entonces la diferencia? No sé si tiene que ver, o si tú has como un poco revisado, que tenga que ver con esta separación entre la estructura de la teoría general y la estructura de una teoría de razonamiento judicial, que para uno está separado y para el otro no. No sé si por ahí hay algún elemento. Gracias. Muchísimas gracias. 4, y que también quisiera yo hacer una pregunta, profesor Vega. Yo también quiero dar pie a escuchar a Tomás en relación a por qué y si piensas que es un producto de sus teorías del derecho en relación a la respuesta correcta o no y sus diferencias en relación a eso, pero por qué hay una diferencia ahí al final en relación a la cuestión de la inconmensurabilidad. Y de Imer me preocupaba un poco la cuestión de los artefactos y qué tanto puedes pasar esto al derecho en relación a la cuestión de aceptación y reconocimiento. O sea, para ti el derecho tiene esta característica de aceptación y reconocimiento o no. O sea, ese es algo que me suena extraño en ese sentido de la propuesta. ¿O es lo que distingue los artefactos de las instituciones? Y si las instituciones son aceptadas y reconocidas, híjole, el derecho también es aceptado y reconocido. Bueno, estamos un poco mal. Yo quisiera también hacer una pregunta muy básica. La primera es al profesor Imer, que él se refiere a las instituciones. Me pregunto si hay alguna conexión con el institucionalismo jurídico tan fuerte en los años 30 del siglo XX, que hablaban del derecho como institución. Me refiero a Santi Romano, Renard, Hariu, o si es un nuevo concepto de institución. Frente a profesor Fabra, era una idea básica de profesor, está tanto en Archurrón y Buligin como en Guibur, de que no existe una teoría funcionalista que no tenga elementos normativistas y no existe una teoría normativista que no tenga elementos funcionalistas. Y en este sentido, es imposible una teoría 100% coherente de realismo perfecto y de funcionalismo. Frente al profesor Tomás, me pregunto que él hace un énfasis sobre ciertas semejanzas a pesar de que epistemológicamente son diferentes entre Raz y Dworkin, pero yo también me pregunto, que creo que tiene un gran valor pedagógico, pero es que en el fondo no existen dos autores que sean opuestos. O sea, siempre encontraría dos autores que tengan semejanzas. Aristóteles, Platón, la semejanza siempre va a existir entre los autores. A fin de cuentas, provienen de un mismo conjunto intelectual, Raz y Dworkin, pero pedagógicamente es muy valioso recordar cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Una última intervención, profesor. Una última intervención para proceder a las respuestas, por favor. Sì. Hai considerato la teoria di costituzionalismo globale perché hay una aplicación sull'argomento. También para il sistema globale di derecho internacional, no hay un senso en que el sistema es un nuevo tipo de gobernanza, ¿no? Las teorías como Hart y
positivisti, positivistas. Okay. So es un poco anacronista, anachronistic. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar respuesta en el mismo orden en que conversamos. No, una pregunta para Imer y una para Tomás. Bueno, Otro- perfecto. Bueno, pero por favor seamos